Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo Andrés Rojas Moncada, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal. Vamos a seguir respondiendo preguntas de la caja de comentarios de uno de los videos del canal que nos hacen, y ya respondimos en el video del Workbook 802. Si estás pendiente del canal, ya tenías o ya tienes que haber visto, si estás viendo o siguiendo todos los videos que estamos publicando todos los días, ya tuviste que haber visto esta plantilla de Excel en donde nos estaban preguntando cómo crear una secuencia mediante el uso de fórmulas o anidamiento de funciones para conformar un elemento, por ejemplo, de secuencia, como el que tenemos en esta columna. Mira, que vamos de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6, y una vez lleguemos a los 6 elementos, fíjate, 6 elementos en la parte del índice, incrementamos un elemento en la parte de las unidades y empezamos con el 2 y luego 2, 1, luego 2, 2, luego 2, 3, luego 2, 4, 2, 5 y 2, 6. En este caso, mediante el uso de estas dos funciones o estas dos fórmulas, sí, en estas dos fórmulas que vimos acá dentro de estas cajitas de texto o en estas celdas, en este caso, estábamos haciendo cada uno de estos elementos. Mira, cada uno de estos elementos, por ejemplo, esta fórmula de la parte 1 corresponde, como tú lo puedes ver, a las unidades. En este caso, mira, corresponde a las unidades. Tenemos 1, 1, 1, 1 repetido 6 veces. Y luego la secuencia de 2, 2, 2, 2, 2 repetida 6 veces. Y en la parte 2 tenemos cada uno de los elementos incrementales en donde se reinician una vez lleguemos al valor de 6. Listo, mira, el valor de 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que en este caso hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego aquí venimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que serían estos 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo hicimos en este caso con estas dos fórmulas. Fíjate, esta es la fórmula que tenemos acá. Esta fórmula con redondear punto más. Y luego esta otra fórmula con residuo que tenemos acá, y luego la concatenamos mediante el uso, por ejemplo, de una sola fórmula. Concatenamos ambas y le concatenamos un puntico, en este caso con un ampersand, para darle esa similitud del ejemplo anterior, el que nos habían planteado. Y luego, en este caso, nos daba una cadena de texto a la que nosotros convertíamos, en este caso, como un valor mediante el uso de la función valor que tenemos acá, mira, dentro de esta fórmula, que une las dos anteriores. Listo, entonces prácticamente hicimos cómo crear la siguiente secuencia y respondimos la pregunta de la persona que nos hizo esa pregunta, valga la redundancia. Listo, ahora esta vez, como estamos incrementando nuestro conocimiento con Excel, y la idea de este canal es que tú logres visualizar cómo puede hacerse de múltiples maneras para las personas que tienen las nuevas versiones de Excel o la nueva versión de Excel con la función lambda y las nuevas funciones de ayuda de Excel. Vamos a hacer un video para que esto en el futuro tenga, en este caso, una salida diferente, de tal manera de que tú puedas escribir tu propia función y simplemente con pasarle dos parámetros, mira, por ejemplo, la cantidad de elementos que yo quiero en el ítem y la cantidad de elementos que yo quiero, por ejemplo, en las unidades, o la cantidad. Listo, los elementos de la cantidad de elementos y los ítems que yo quiero enumerar para que cada uno de los elementos se vaya generando mediante el uso de una función lambda. Listo, mira, suponga por ejemplo que en este caso yo tengo dos celdas. Fíjate, las voy a colocar por acá. Voy a colocar aquí, por ejemplo, cantidad. En este caso, mira, cantidad. Y la voy a colocar por acá y luego voy a colocar ítems. Listo, me perdonan ahí las tildes. Mi teclado no está trabajando ahora con las tildes, entonces pues no me molesto en sacarlas. Y vamos a colocarle unas grillitas. Mira, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Este video es muy bonito porque te va a ayudar a pensar. Es un video que va a servir a futuro cuando todo el mundo cuente con la función lambda y las nuevas funciones de ayuda de lambda. En este caso, mediante el uso de map. Quiero que te quedes con ella porque esto te va a ayudar a incrementar muchísimo tu conocimiento, tu razonamiento y tu lógica en cuanto a la construcción de funciones mediante el uso de lambda, o en este caso programar con funciones dentro de Excel sin utilizar
el entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Bien, voy a marcar por ejemplo estos dos acá con negrita. Vengo acá, las marco con negrita, les voy a colocar un color de relleno azul, así como por este estilo, y una fuente de blanco, porque desde luego si no, no la podemos ver, cada uno de los ítems, y a estos dos le voy a colocar un colorcito de azul, que me gusta bastante este de más colores, y le coloco en la misma línea, que sería este azul el que yo utilizo. Le voy a poner este azul clarito, poco relevante acá, y le digo, mira, quiero que te fijes de la secuencia. Esta secuencia que nosotros creamos acá es esta misma que nosotros creamos acá. Esta con fórmula, esta de manera manual, que es en el video 802, Workbook 802. Este es el 807. Listo, este es el 807. Vimos cómo crear esta secuencia mediante el uso de una fórmula. Es decir, esta fórmula es la que crea la secuencia. ¿Listo? Fíjate, quiero que te des cuenta que aquí tenemos una cantidad de elementos. Fíjate que si queremos generar una cantidad de dos elementos, en las cantidades, por ejemplo, quiero generar dos cantidades y cada cantidad, que en este caso representan 6 elementos, quiero 6 ítems. Fíjate, tenemos de 1 literalmente hasta 12. Es decir, creamos dos juegos de una unidad, que en este caso arrancan con 1, 6 veces, y luego otro juego de una unidad, se incrementa en 1 la anterior, y luego me la enumera o me la coloca con el valor de 2. Mira, aquí el valor de 2. Listo, me la va poniendo. Pero lo que quiero que veas es que este número, que se repite tantas veces, depende de la cantidad de ítems que yo quiera crear. Por ejemplo, aquí creé 6 ítems. Listo, entonces si yo creo 6 ítems al parejo y luego otros 6 ítems al parejo, lo que estoy haciendo es crear un juego de números de 2 de 6 y luego un juego de números de 1 por el valor de 6, es decir, 6 veces repetido. Por tanto, yo aquí dentro de la función suponga, por ejemplo, que le digo cuántos ítems o cuántas cantidades quiere usted crear. Entonces yo le digo, mira, una cantidad y quiero crear dos cantidades. Listo, por ejemplo, aquí en este caso, mira, dos cantidades. Coloco el valor de 2 y cada ítem o cada cantidad, perdón, ¿cuántos ítems va a tener? Entonces yo le digo 6 ítems. Listo, mira, entonces cantidad número 1, que sería este número de 1, que se va repitiendo 6 veces. Y luego, la cantidad de ítems sería 6 veces. Fíjate, tenemos 6 elementos. Luego, la segunda cantidad, porque le dije que me creara 2, sería repetir el número de 2 6 veces. Y por el otro lado, tenemos el número de ítems del 1 hasta el 6. En total, tenemos 12 elementos. Fíjate, 12 elementos. Es decir, si nosotros multiplicamos dos ítems de cantidad por 6 ítems cada uno, entonces me daría 2 por 6, me daría 12, que serían estos 12 elementos, fíjate. Muchas personas podrían decir, mira Andrés, la solución está mediante la función secuencia. La nueva función secuencia, en donde yo le digo, créeme una secuencia, mira, de estos dos elementos que corresponden a la cantidad por 6 elementos de ítems, que va a corresponder a los ítems, se multiplica y prácticamente si yo paso esa multiplicación quedaría 2 por 6, 12. Dentro del primer argumento, denominado filas de la función secuencia, mira, pues me crea una secuencia de 12 elementos. Si evalúo con Enter, ahí tengo la secuencia. Pero la idea de este video, es que yo quiero crear una función dentro de Excel mediante el uso de lambda que no necesite de VBA, Visual Basic para aplicaciones, sino que la podamos ejecutar mediante el uso de lambda. Que me diga, páseme la cantidad de elementos que usted quiere crear, la cantidad de elementos, y páseme la cantidad de ítems que usted quiere crear. Entonces le digo, mira, cantidad de elementos, 2, ítems, 6. Entonces ella ya entiende que tiene que crear mínimo una secuencia de 12. Y tiene que hacer esta distribución, repetir tantas veces los números que existan acá, tantas veces como existan dentro de los ítems. Y tiene que hacerlo de manera automática la función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, muy sencillo, mediante el uso de la función secuencia, pero trabajada inteligentemente, de tal manera de que tú puedas interpretar esa función, introducir los dos valores iniciales como parámetros de entrada de la función y seguidamente ella, mediante el motor de cálculo, genere la matriz de manera correcta. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, muy sencillo.
Vamos a iniciar con lambda. Esta nueva función de Excel, fíjate, si yo la llamo, que crea un valor de función. Crea un valor de función. Es decir, crea una nueva función a la que se le puede llamar dentro de las fórmulas. Es decir, crea una función a partir del cuadro de nombres que yo puedo llamar mediante el cuadro de nombres a través de una fórmula. ¿Listo? Creo una función. ¿Qué parámetros va a tener? Mira, cómo funciona o cómo opera la función lambda. La función lambda opera de la siguiente manera. Yo le paso un parámetro, que en este caso sería un argumento, cuando yo ejecute la función, o le puedo pasar n cantidad de parámetros, fíjate, tantos como necesite, tantos parámetros como necesite, y por último desarrollo un cálculo. Un cálculo con cada uno de los parámetros de entrada para que él vaya procesando cada uno de los elementos y emita un resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar dentro del primer parámetro una variable que se llame cantidad, que en este caso sería esta variable, que cuando la función se llame, una función como nosotros le queramos llamar, por ejemplo, cree secuencia, una función de secuencia numérica, secuencia de índice, secuencia de lo que uno quiera, llama la función le va a pedir una variable o le va a pedir un valor que especifique la cantidad de elementos, es decir, que denote cuántos números se van a crear tantas veces en otro parámetro que me especifique la cantidad de ítems. En otras palabras, mira, creo una variable que se llame cantidad que va a apuntar directamente a este valor numérico, que va a representar cada uno, mira, de estos elementos de mi resultado, ¿listo? Y posteriormente creo otro parámetro que en este caso tenga o contenga los elementos de ítems que yo quiero repetir. Entonces creo, por ejemplo, una variable que se llame ítems y seguidamente ya viene el cálculo. Ya no necesito más parámetros. No necesito más parámetros porque ya tengo el insumo con lo que la función debería trabajar en esencia para crear estos 12 elementos distribuidos de la siguiente manera. Fíjate, en este caso, 12 elementos que van a contener la siguiente secuencia ordenada que me va a producir la función. ¿Listo? Entonces, la función lambda llega y me dice aquí, mira, vamos a ejercer un parámetro o un cálculo. Yo le digo, no, ya vamos a ejercer el cálculo. Ya tengo los dos parámetros de entrada. Listo, entonces voy a darle aquí una enter para seguir programando mi función mediante lambda. ¿Y qué es lo que tengo que hacer por lógica? Si yo sé que tengo que crear una secuencia de 12 elementos, tal cual como la estábamos creando aquí con filas. Si no has visto el video 802, el workbook 802, que es 5 videos atrás de este, creo. Velo por favor, porque este análisis ya lo hicimos en ese video, ¿listo? Lo vamos a hacer en este video muy rápido, pero si quieres profundizar, ya este análisis lo hicimos. En esencia, en ese video lo que estábamos haciendo era crear una secuencia de 12 elementos, porque 12 son los elementos que tenemos que crear, pero la creábamos al arrastrar la fórmula. Es decir, la creábamos con el uso de la función filas, incrementando el rango de una referencia que se encuentre absoluta y otra relativa, de tal manera de ir creando un elemento de índice que vaya incrementando a medida que yo desplace la fórmula en el rango de celdas contiguo, es decir, creo 12 elementos. Bien, aquí el rango lo vamos a crear directamente con la función secuencia. Vamos a crearlo directamente con la función secuencia, un rango de tantos elementos, de n elementos, que produce la multiplicación de la cantidad por los ítems. Por ejemplo, 12 elementos porque 2 por 6 da 12. ¿Listo? Entonces, como yo necesito crear esa secuencia y necesito meterla dentro de una matriz de valores para que se desborde cuando yo ejecute la función dentro de Excel, yo tengo que primero crear esa matriz de valores con 12 elementos que se enumeren arrancando con el valor de 1 y terminen con la cantidad de 12. Pero necesito crear primero la matriz e incrustarla dentro de un nombre. ¿Qué función dentro de Excel me permite a mí crear una variable, ya sea de un elemento o una variable que contenga una matriz de valores, y colocarla dentro de un nombre definido para un cálculo posterior? Esa función es la función let. ¿Listo? La función let. Mira lo que hace la función let. Asigna resultados de cálculo a los nombres. Es decir, utilizo un nombre para colocar un cálculo y después utilizo esos nombres intermedios para crear un cálculo definitivo que la función let devuelve. ¿Listo?
Entonces yo le digo, perfecto, mira, mediante el uso de let, yo voy a crear una secuencia. Fíjate, le llamo nombre secuencia porque aquí él me dice, pásame un nombre. Entonces yo le digo, mira, dentro de este nombre llamado nSecuencia, no le voy a colocar solito secuencia porque así se llama una función dentro de Excel. Yo le coloco n de nombre, le digo, por favor, dentro de este nombre llamado nSecuencia, quiero que tú me guardes una secuencia que tenga 12 elementos, pero los voy a calcular de manera dinámica, es decir, llamo a la función secuencia, fíjate, por eso no llamé a esto secuencia, el nombre, sino lo llamé nombre secuencia. Y dentro de este nombre voy a insertar, en este caso, una secuencia que se va a crear mediante la función secuencia, como la creamos hace un rato aquí dentro de estas celdas. ¿Listo? Que tome en el primer argumento de filas la cantidad de elementos que yo voy a crear que están guardados dentro de esta variable cantidad. Fíjate, le coloco variable cantidad, ahí la tengo, y la multiplico por este valor de 6 que voy a almacenar dentro de la variable items de la función lambda externa. ¿Listo? Y posteriormente, fíjate, que si yo cierro a la función secuencia, pues prácticamente cuando ella se ejecute, lo que va a hacer es que va a multiplicar el parámetro de cantidad por el de ítems, que yo le paso 2 por 6, pues me daría 12, y me crea una secuencia en forma de matriz que arranca con 1, luego sigue 2, 3, 4, hasta 12, y coloca esa matriz de valores dentro de este nombre llamado nSecuencia. ¿Para qué lo pone ahí? Para que yo en el siguiente argumento ejecute un cálculo con este nombre que yo acabo de crear. Y listo, entonces yo vengo y le digo, bueno, ya tengo dentro de este nSecuencia una secuencia calculada explícitamente mediante el uso de la función secuencia con estos dos parámetros de cantidad y ítems que le voy a pasar por parámetro a la función lambda cuando yo ejecute la función. Listo, entonces bien, le voy a dar aquí una enter, mira. Y lo que tengo que explicarte a continuación es que yo aquí creo la secuencia. Es decir, yo creo aquí una matriz, pero yo no puedo olímpicamente pasársela directamente a estas funciones de redondear punto más o residuo, porque en este caso me tendría una secuencia dentro de un solo parámetro. Y cuando las quiera concatenar, me va a concatenar todos los elementos, porque la función concat lo que hace es concatenar toda una matriz y devuelve una cadena de texto. Pero yo necesito devolver una matriz, es decir, necesito de cada uno de estos elementos de esta matriz que están almacenados en este nombre, necesito evaluar uno por uno y construir una matriz de salida que se ejecute mediante el motor de cálculo en un rango de desbordamiento. No puedo hacerlo directamente mediante la función concat y concatenar, por ejemplo, estas dos funciones de entrada con las que voy a tratar cada uno de los elementos, porque tomaría la secuencia de 1 a 12, la juntaría y la mezcla con la otra y me crea solo un valor de salida con 24 elementos, pero en una sola cadena de texto o un conjunto de valores. Y eso no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues llamo, en este caso, a la función map, que hace un mapa, por así decirlo. Yo le digo, si yo lo imagino como un mapa que se crea en la memoria RAM del computador, y la función mapa me va tirando elemento por elemento graneadito dentro de un cálculo que yo le diga. Es decir, la función mapa toma a esta nSecuencia, que es decir, mira, el array, que lo tengo almacenado dentro de este nombre, entonces vengo y le digo aquí nSecuencia, y agarra cada elemento de esta matriz, que sería, para este caso, los elementos del 1 al 12, y me los va tirando dentro de una función lambda interna uno por uno, graneadito, para que yo haga cálculos con cada uno de los números y genere una respuesta. Entonces, mira, la función map es muy sencilla de entender. Mira, la ayuda no dice mucho, mira. La ayuda me dice, devuelve una matriz formada por asignar. Y yo, cada valor de las matrices a un nuevo valor aplicando una expresión lambda para crear un nuevo valor. Quedé más confundido que con la explicación que yo te di. Es decir, mapa toma una matriz de valores en su primer argumento y se los va tirando uno por uno graneaditos. Uno por uno, imagínate que toma una docena de piedras y empieza a tirarle una piedrita por una piedrita a otra función lambda interna que yo voy a crear acá.
toma una función lambda interna y empieza a tirarle un elemento por cada uno de los elementos a la función lambda. Le tira la primera piedrita para que este lambda resuelva, esta otra función resuelva. Le tira la segunda piedrita y la función lambda resuelve. Resulta que la función lambda espera de esta función map un elemento. Espera dentro de una variable cada uno de los elementos. Es decir, toca crear una variable aquí en el parámetro 1, es decir, el cálculo. En el parámetro cálculo, perdón. Necesito crear una variable que reciba elemento por elemento. Es decir, creo, por ejemplo, con el acrónimo de un elemento de secuencia. Mira, un elemento de secuencia. Yo todo le llamo así. Mira, este nombre es este nombre. Y lambda le creo una primera variable o una sola dentro de este map que funciona esta lambda dentro de este map. Y me va a decir, esta variable que se llama elemento secuencia va a esperar cada uno de los elementos que me va a tirar map de esta matriz que está calculando let mediante el uso de la función secuencia. Entonces, empieza, mira, piedrita por piedrita, toma el primer elemento y pum, se lo tira a esta variable. Y lambda va a resolver a través de un cálculo que yo le tire en este parámetro o cálculo. Entonces, primera piedrita y se la tira lambda y cae dentro de esta variable llamada elemento secuencia. Cuando lambda termine de ejecutar, viene aquí y tira la segunda piedrita del segundo elemento de la matriz, se la tira a esta otra variable, a esta variable de secuencia. Cuando se acaba lambda de resolver, map toma la tercera piedrita, es decir, el tercer elemento, y pum, se lo tira a secuencia. Y así hasta que acabe con cada uno de los elementos. Es decir, está intentando hacer una matriz resultante, porque map devuelve una matriz resultante, mediante el cálculo interno de lambda. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el cálculo interno de lambda? Pues en este caso, la concatenación de estas dos funciones. ¿Listo? Entonces, mira, vengo y le digo, perfecto, voy a utilizar acá a la función redondear y le digo aquí, mira, quiero redondear más o quiero redondear a más un número que va a llegar cargado dentro de secuencia. ¿Listo? Entonces llamo a la función, llamo a la variable secuencia, no función, a la variable secuencia y le digo, por favor, divídame ese elemento en la cantidad de ítems que yo le pase a esta función, que serían estos elementos de 6. Listo, mira, estos de ítems corresponden a los 6 elementos que serían cada uno de los elementos que yo quiero crear o generar para la función. Mira, para mi salida o retorno serían estos otros 6. Entonces yo le digo, con redondear punto más divido cada uno de los elementos entre la cantidad de ítems que yo le pase a la función lambda más externa, y lo que va a hacer es lo siguiente. Divide, por ejemplo, 1, el primer elemento de n secuencia, que sería del de esta matriz secuencia, 1 dividido entre 6, pues me va a dar un sexto. Y lo quiero dividir, pues un sexto, y lo quiero redondear, no dividir, en este caso a 0 cifras decimales, pues me da 0.1666666, y lo quiero llevar a una unidad porque le coloco cifras decimales 0. En otras palabras, devuelvo 0.1666666 redondeado a 0 cifras decimales, pero redondeado a más, por tanto me va a dar una unidad. Luego tomo el valor de 2, que es el segundo elemento que me pasa la función map, y se lo paso aquí a secuencia, y secuencia lo procesa con redondear punto más, y dice 2 dividido entre 6, pues le va a dar 0.20 algo, redondeado nuevamente a 0 cifras decimales, me da otra vez el valor de 1. Es decir, empieza a repetir, mira, el 1 6 veces. Y luego cuando arranque con los siguientes elementos, al dividirlos entre 6, le va a dar 1.166666, que redondeado a una cifra entera, pues le daría 2 a redondear punto más. Por eso te digo, el trasfondo de estas dos funciones está bien explicado en el 802, en el workbook 802. Esta función redondear punto más arroja, en este caso, la repetición de 6 unidades de 1 y 6 unidades de 2. Y el residuo apunta la repetición de 6 elementos de 1 a 6 y luego reiniciándose nuevamente de 1 a 6. Lo que si se mezclan estas dos funciones en esta otra, pues le daría la numeración. Es exactamente lo que estamos haciendo acá. Fíjate, redondear punto más toma el valor de la secuencia en cada una de las evaluaciones, lo divide en 6, que está guardado dentro de la variable ítems, y redondea entre 0. Y
lo cierro. Como yo necesito concatenar este valor que me retorna la función redondear punto más con la función residuo, vengo y llamo acá, mira, dentro del parámetro o salida de lambda, de este lambda interno de map, utilizo la función concat y le digo concaténeme, por favor, este valor numérico que me está devolviendo redondear punto más, concaténele por favor en el segundo texto un puntico. Entonces vengo y le digo aquí con un par de comillas dobles, tenga su puntico, y en el siguiente texto 3 o en el siguiente argumento de concat, le digo concaténeme en este caso el retorno de la función residuo, en donde llamo a la función residuo, mira, llamo a la función residuo y le digo, deme un elemento, mira, de secuencia, deme un elemento de secuencia que lo tengo guardado aquí en el elemento secuencia. Entonces llamo al elemento secuencia y listo. ¿Y por cuál lo quiere dividir usted? Lo quiero dividir por la cantidad de ítems. Entonces, número de ítems o los ítems están guardados dentro de esta variable llamado variable ítems. ¿Listo? Y lo que hace el residuo es dividir un número entre un número divisor, divide un número entre un divisor y te devuelve el residuo de esa división. Te doy una idea. Suponga que tengo 5 y lo quiero dividir entre 2. Entonces la división me da 2, porque 2 por 2 me da 4. Y el residuo sería 1, es decir, me queda 1 como resultado de esa división. Entonces, mira, si yo tomo el primer elemento y le digo 1 dividido entre 6, pues me va a dar 0.1666666. ¿Listo? El residuo me va a dar 1. Entonces se va a colocar el elemento de 1. Si yo divido 2 entre 6, pues me va a dar una división de 0, que es el número entero, y el residuo que es de 2. Entonces, como yo necesito que en este caso cada uno de los elementos se vayan restando, entonces tengo que tomar acá a la función secuencia. Mira, muy sencillo a la función secuencia. Y le paso cada uno de los elementos y le resto el valor de 1. Porque tengo que inicializarlo con el valor de 1. Tengo que inicializar cada uno de esos elementos. Es decir, tomo aquí al residuo, fíjate, y lo encierro con esta secuencia para que siempre le reste el valor de 1 dentro del número. Mira, dentro del número. Le reste cada uno de esos valores de número. Y lo divida efectivamente entre el valor de 6 o entre la cantidad de ítems. Y seguidamente le sumo el valor de 1 para que ese residuo se esté calculando desde el número de 1 hasta el valor de 6. No arranque en 0 y vaya hasta 5. O no arranque en 1 y vaya hasta 0. Para que se inicie en 1 y termine en 6. ¿Listo? Entonces, mira. Llamo aquí a la función residuo, en este caso. Abro un paréntesis y le coloco la secuencia. Y a esa secuencia le resto el valor de 1, que es lo que hicimos acá. Mira, restarle el valor de 1. Y posteriormente en el divisor le pongo el valor de 6, que sería variable ítems, perfecto. Y luego vengo y cierro y le sumo el valor de 1 a ese retorno. Es decir, al retorno le sumo el valor de 1 para que arranque de manera correcta. Como yo necesito que esto se evalúe correctamente, entonces voy a colocar esto dentro de un paréntesis de apertura y de cierre para que esto me dé un único valor. Es decir, perdón, residuo me dé el valor arrancando con 1 y lo encadene como una cadena de texto con el punto y me dé la secuencia correcta. Residuo del valor de la secuencia pasado por map mediante el uso de la función lambda menos 1 dividido entre 6, le calculo el residuo y al retorno le sumo el valor de 1. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora vengo y cierro la función, fíjate, 1, cierro la función concat, 2, cierro la función lambda interna de map, cierro la función 3, que es a la función con este paréntesis, a la función map, fíjate, cierro aquí a la función map, ahora cierro la función, en este caso let, y luego cierro a la función lambda. Listo, entonces vengo y selecciono todo esto, fíjate, lo copio con control C, y luego evalúo con enter, y esto efectivamente me tiene que devolver un error de cálculo. ¿Listo? Ahora bien, vengo al cuadro de fórmulas y le digo administrador de nombres, vamos a crear un nombre nuevo y le voy a colocar función crear secuencia. Vamos a colocar así, crear secuencia, como yo quiera. Y aquí dentro del cuadro este de nombres, dentro de esta partecita donde dice se refiere a, le pego ese mega formulón. Y luego le doy clic en el comando aceptar. Y fíjate que apunta a cada uno de esos elementos. Vengo y llamo aquí a la función crear secuencia. Fíjate y me pide, deme la cantidad. Yo le digo, mira, 2 elementos.
Deme la cantidad de ítems, 6 elementos. Listo, pum, evalúo con enter y me dice 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Pero es que Andrés, mira, me lo está devolviendo como una cadena de texto. Esto es una cadena de texto. Yo lo necesito es como un número, como lo hicimos en el video 802. Listo, esto es un número. Entonces fíjate, tengo que retornar a la función concat un valor para que devuelva esa cadena de texto como un valor. Entonces esta fórmula, empezando, pues obviamente ahí me queda mal, tengo que corregirla. Y dentro de la función de cálculo del lambda interno, que sería todo esto hasta este paréntesis, fíjate, vengo y evalúo esto con el uso de la función valor. ¿Qué es lo que hace la función valor? Convierte un argumento de texto que representa un número en un número. Entonces vengo y le digo, listo, bien. Evalúeme este texto, fíjate, todo este texto, evalúemelo como un valor. Vengo y cierro el paréntesis, copio nuevamente la fórmula con control C, listo, y le doy un enter. Esto me va a arrojar un error de valor porque no se ejecuta ahí obviamente. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues irme aquí a fórmulas, luego administrador de nombres, fíjate, me traigo este cuadro de diálogo por acá. Listo, vamos a echarlo un poquito más arribita y fíjate cuando yo modifique esta fórmula, esto cómo va a pasar de la parte izquierda, que es un texto, a la parte derecha porque es un número. Listo, entonces vengo y le doy clic aquí, mira, y todo esto se selecciona, simplemente lo suprimo, lo pego con control B, vengo y le digo por favor ciérrese. Obviamente aquí no evalúe mi fórmula, entonces vuelvo y lo llamo fórmulas, administrador de nombres. Quiero modificar esta fórmula, quito esto, pego la que está en el portapapeles y vengo y le doy clic aquí en el chulito, mira, en donde dice se refiere a, y le doy cerrar y ¡prup! Llega y se calcula como un número. ¿Listo? Entonces fíjate, quiero crear, por ejemplo, mira, esta es la fórmula tradicional, esta es la fórmula para una versión de Excel tradicional y quiero calcular de 3.1 a 3.6, de 1.1 a 3.6, es decir, simplemente arrastro la fórmula 12 veces y luego la arrastro otras 6 veces para que sean 18 y me genera de 3.1 a 3.6. Ahí van 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6. Listo, mira, 3.1 a 3.6. Obviamente aquí están las funciones del video anterior. Estas son las fórmulas del video anterior. Simplemente se truncaron acá, pero ahí se encuentran dentro de la celda, mira. Aquí se encuentran dentro de la celda y aquí se encuentran dentro de la celda cada una de las fórmulas que retornan. ¿Listo? Entonces, yo simplemente con la fórmula anterior vengo y arrastro tantas veces como necesito y creo una nueva secuencia, mira, del valor de 3, 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos de 1 hasta 6 en la cantidad de ítems. ¿Qué tengo que hacer con la función? Con la función lambda, con esta función que se llama crear secuencia. Muy sencillo, le digo, mira, quiero crear 3 ítems. Le doy un enter y mira cómo se crean, como por arte de magia, mediante una matriz de desbordamiento. Listo, mira, se crean en este caso 3 ítems, o se crea el ítem número 3, la cantidad de 3, con 6 ítems. Listo, entonces tengo 18 elementos. Le voy a decir, quiero crear un ítem de 18 elementos. Me da completico, de 1 hasta 18, sin necesidad de reajustar la fórmula como tenemos que hacerlo aquí. Aquí sí tenemos que reajustar la fórmula. Tenemos que cambiar el patrón de 6, tenemos que cambiar el patrón de 6, que el residuo nos calcule correctamente, etcétera. Aquí simplemente cambiamos el parámetro. Mira, quiero 2 de 9 porque tengo 18 celdas. Pues me da 1.1 hasta 1.9 y luego 2.1 hasta 2.9. No, que la quiero de 3 hasta 6. En este caso, mira, de 3 hasta 6. De 3 hasta 6. Pues mira, en este caso de 1.1 a 3.6. Mediante el uso de una función lambda. Esta no es recursiva, como la que hemos visto ya en la mayoría de videos en donde tratamos a lambda. Esta es una fórmula de función normal, no es recursiva, ¿listo? Pero mira la potencia que tiene lambda ahora dentro de Excel. ¿Cuándo abrimos nosotros el editor de Visual Basic para aplicaciones? Nunca. ¿Lo necesitamos? No lo necesitamos. Simplemente de colocarle lógica y mediante anidación de funciones creamos una nueva función que se acople a las necesidades que yo quiero, que en este caso es cree una secuencia de 3 elementos de cantidad por 6 elementos de ítems. Yo le digo, perfecto, mira, aquí la tienes, utilizando el concepto tradicional, pero la coloco dentro de un lambda y mezclo con letmap para que haga cada uno de esos elementos, cada uno de esos valores.
Es decir, cree cada uno de los elementos de salida de mi función, de lo que yo necesito para cubrir un resultado. Esto es creatividad. Utilizas tu lógica, utilizas tu razonamiento para obtener este tipo de resultados. Dime si esto no es interesante. Claro que es interesante. A medida que pase el tiempo, esto se va a ir refinando mucho más. Y las funciones ya no van a estar dentro de VBA. Van a existir nuevas funciones que con el nuevo motor de cálculo de matriz dinámica, esto se va a hacer muy rápido. Y acelerar el ritmo de entendimiento de estas funciones tiene que ser lo primordial que nosotros tenemos que encontrar dentro de la versión de Excel para empezar a utilizar Excel al máximo. Tienes que aprender que el nuevo motor de cálculo funciona con matrices dinámicas y sí o sí tienes que empezar a trabajar con matrices. Tienes que empezar a trabajar con matrices porque es el nuevo paradigma dentro del análisis de datos. Todo en el mundo se mueve a punta de matrices. Nunca existe un valor solito aislado. En muy poquitas circunstancias existe un valor aislado. Todo se trata como conjuntos de elementos y con filtros y comparaciones vamos obteniendo resultados que transformen los datos en información útil para sacarle pedacitos de información que nos permita a nosotros tomar excelentes decisiones. De esto se trata Excel. De esto se trata el nuevo motor de cálculo. Por eso quiero que lo aprendas. Por eso quiero que te quedes aquí conmigo y cada vez que tire un video de Lambda, son videos de este tipo. No te puedes perder porque te ayudan a razonar para que tú puedas entender y crear tus propias funciones tú solito, sin ayuda de nadie. Bien, mis amigos, no les quito más tiempo con tanto bla 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 bla. Me voy, tengo que hacer una diligencia. Y como digo siempre, parceros y parceras, mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios. Disculpen ahí la bullita, están construyendo por ahí al lado como de costumbre. Y no les quito más tiempo, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao, parceros, chao.